Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Bendiciones a cada uno de ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo ahí donde están ahora. Les bendecimos y en esta hora tenemos un tiempo hermoso en el que podemos nosotros compartir de la palabra de Dios, y en esta hora es un honor y una bendición grande para mí el poder traer un mensaje de Dios para la iglesia, un mensaje de Dios para cada uno de ustedes, y les bendecimos en esta hora. Y en este día vamos a traer un mensaje hablando todavía acerca del Espíritu Santo, pero esta vez el tema es el Espíritu Santo lidera. Y en esta hora vamos a iniciar con una oración poniendo en las manos de Dios esta palabra y este tiempo que vamos a tener aquí, en el cual vamos a poder disfrutar y disponer nuestro corazón para nosotros poder recibir la palabra y el mensaje que Dios tiene en esta hora. Padre, te bendecimos en esta mañana, Señor, en esta hora, Padre. Declaramos, Señor mío, que tú estás, Señor, en este lugar, Padre, y que desde este lugar, Señor mío, tú enviarás una palabra rema, Señor, al corazón y a las vidas de las personas, Padre. Creemos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, está sobre nosotros, Padre, para llevar, impartir una palabra, Señor, que traiga, Padre, fe, esperanza, una palabra que traiga ánimo, una palabra que fortalezca, Señor, la vida espiritual, Señor, de cada persona, Padre, de cada creyente, Señor, y de aquellos, Señor, que aún no te conocen, Padre, para que vengan, Señor, y sean, Señor, atraídos hacia ti, Padre mío. En el nombre de Jesús, Padre, ponemos en tus manos, bajo la guianza del Espíritu Santo, Señor, este tiempo, Padre, en el cual estaremos, Señor, trayendo un mensaje, Padre, que sea tu Espíritu Santo fluyendo, Señor, a través de mi boca. Toma, Señor, el control, Padre. Que tu palabra, Señor, traiga, Padre mío, ese aliento de vida, Señor, esa fe, Señor mío, esa esperanza, Padre, en cada corazón, Señor, según sea la necesidad, Padre, que ahí tu palabra penetre, que ahí se conecte, Padre, con la necesidad del corazón de la persona, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Padre. Amén. En esta hora, como les mencioné, vamos a traer el tema acerca del Espíritu Santo lidera, el Espíritu Santo como líder. Amén. El líder dice que el líder es una persona que guía, que dirige y que trae dirección. Un líder siempre va a guiar, un líder es el que va a tomar las riendas, se puede decir, el que va a guiar, el que va a dirigir, el que va a llevar en esa dirección, ¿verdad? Para cumplir hacia el cumplimiento de un propósito. Entonces, en esta hora, el texto lema es Zacarías 4:6, donde dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Allí, entre un paréntesis abajito, si algunos están anotando, vamos a poner: el Espíritu de Jehová es el Espíritu Santo hoy. Amén. Entonces, en el tiempo de Moisés vamos a traer un poquito, nos vamos a ir un poquito desde el inicio del pueblo de Israel, cuando Dios envió a Moisés como líder para guiar a un pueblo y a una nación que había sido oprimida por los egipcios y que estaba clamando a Dios por liberación. Entonces vamos a irnos un poquito hacia el Éxodo y los voy a llevar como en ese recorrido, así no a través de la lectura, pero lo vamos a llevar en esa historia un poquito para llevarlos en sí a la palabra a la cual, el mensaje del cual Dios me dio. Entonces dice la palabra de Dios que Dios escogió a Moisés como líder para que fuera al faraón, el rey de Egipto, para traer a su pueblo en libertad. El pueblo de Dios, dice la palabra, que había sido oprimida y que había sido esclavizada por los egipcios durante 400 años. Entonces dice la palabra que el pueblo de Dios clamaba por liberación. Dios escuchó el clamor del pueblo y Dios envió a Moisés para que fuera y hablara delante del faraón y les dijera: dice Dios, deja ir a mi pueblo para que me adoren. Pero, ¿verdad? Siempre que Dios manda
¿verdad?, a hacer algo para él, siempre se va a levantar la oposición, siempre se va a levantar el enemigo. Y como podemos ver a través de la palabra, dice la historia que Faraón dijo, ¿quién es ese tu Dios? Faraón no quiso dejar ir al pueblo, Faraón resistió a la palabra de Dios. Entonces Moisés dice que él regresó y hablaba con Dios y Dios le decía, ve ante Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Faraón resistía nuevamente y dice la palabra de Dios que entonces Dios envió plagas a los egipcios. Él endureció el corazón de Faraón. Dios quería mostrarles a Faraón y a todos los egipcios y que conocieran que Dios era el Dios de toda nación, porque en ese tiempo Faraón era como el Dios de la tierra en ese tiempo. Ellos lo tenían como un Dios, ellos no lo tenían como un hombre mortal. Ellos, lo que Faraón decía, eso se cumplía. Pero Dios dice que aquel que se enaltece va a ser humillado, ¿verdad? Mas el que se humilla va a ser enaltecido. Entonces Dios quiso humillar a Faraón y hacerle ver a la gente y a las naciones y a los hombres que no hay Dios, que solamente el Dios que creó los cielos y la tierra. Que no hay Dios más grande que el único Dios verdadero. Ese es el Dios de los ejércitos. Amén. Entonces Dios dice que Él envió plagas. Y cuando él envió plagas, entonces Faraón cedía y mandaba llamar a Moisés y le decía, ok, dejaré ir al pueblo, pero no se llevarán ni a los niños, ni se llevarán las pertenencias, solamente irán, verá, unos pocos. Y Moisés decía, no, Dios dijo que dejes ir a mi pueblo, todo el pueblo, todas sus cosas, todas las pertenencias, deja ir y deja que vayamos y adoremos a Dios. Y Faraón una vez más endurecía su corazón y resistía a la palabra de Dios. Entonces cuando Dios envió todas las plagas que Él envió, lo podemos ver en el Éxodo, ustedes pueden escudriñarlo o estudiarlo en su casita. Todo el libro de Éxodo va a hablar acerca de esta travesía, ¿verdad? Por donde Jehová Dios llevó al pueblo de Israel. Entonces cuando por fin dice la palabra de Dios que Dios envió como última plaga, ¿verdad? La matanza de todo el primogénito, ¿verdad? Que existía en la tierra de Egipto. Él hirió, dice, con muerte. Envió al ángel de la muerte, dice, a llevarse a todo el primogénito. Así que entonces Faraón, debilitado por el dolor de haber perdido a su primogénito, él dice que mandó llamar a Moisés, y como todo el pueblo estaba en duelo porque todos habían sufrido por la muerte de su primogénito, entonces Faraón llamó a Moisés y le dijo, váyanse, no quiero ya que ustedes estén aquí, váyanse, porque su Dios es un Dios que es un Dios que ha enviado la muerte a nuestros hijos, váyanse y no los queremos aquí. Entonces dice la palabra de Dios que el pueblo salió. Entonces quiere decir aquí que Dios sacó al pueblo de Dios de las garras o de las manos de la opresión de los egipcios con brazo fuerte, porque Faraón resistió en lo que él pudo, pero cuando él miró la fuerza y el poder del Dios de Israel, entonces él tuvo que reconocer, amén. Entonces cuando el pueblo se fue, ellos empezaron a enfrentar otro tipo de obstáculos, ¿verdad? Porque cuando Dios llama a su pueblo y llama a su gente para que le sirvan, para que le adoren, el enemigo, ¿verdad?, se va a levantar para que no hagas la voluntad de Dios. El enemigo va a levantar adversidad, va a levantar obstáculos, pero Dios es un Dios de poder y Dios también va a llamar a desafiar tu fe. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos confiar en circunstancias, no podemos confiar en nuestra fuerza, como dice el texto que leímos. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces nosotros tenemos que confiar en el poder soberano de Dios, no en nuestra fuerza, no en nuestras limitaciones. Dice la palabra que cuando Dios llamó a Moisés para que él se presentara ante Faraón, Moisés tenía miedo y decía, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a presentarme ante Faraón? Y sobre todo para decirle que deje y que suelte al pueblo de Israel. Moisés le puso excusas porque le dijo, yo soy tartamudo o no soy bueno para hablar.
Y le dijo el Señor: yo soy el Dios que creó también a los tartamudos o a los mudos, así que yo te voy a dar, yo te voy a resolver el problema. Entonces le dijo: ¿acaso tu hermano? Dice: tu hermano Aarón, él habla muy bien, él te va a hacer a ti por boca, pero tú le vas a hacer a él por Dios. Aleluya. Dios, cuando le dijo eso, era porque cuando Moisés accedió y obedeció a Dios, entonces Dios era el que gobernaba y dirigía el corazón de Moisés. Ya no era Moisés, ya no eran sus capacidades, ya no era lo que él tenía. Ahora era la palabra de Dios puesta en el corazón y en el espíritu de Moisés para que fuera e hiciera todo lo que Jehová Dios le había enviado que hiciera. Entonces, cuando ellos salieron de allí, dice, la travesía del pueblo de Israel se fue por el desierto. Atravesaron primero y enfrentaron el Mar Rojo. Dice que hubo un momento cuando ellos salieron y cuando Faraón se dio cuenta de lo que había hecho, dice que se levantó nuevamente y quiso ir tras ellos. Entonces dice que él juntó a todo su ejército, todos sus carros, todo lo que él tenía, y fue para ir y traer cautivo nuevamente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero cuando ellos se fueron, entonces el pueblo de Israel enfrentó el obstáculo de que estaba el mar enfrente y atrás venían sus enemigos. ¿Qué tenían que hacer ahí ellos? Tenían que volver a confiar en el poder del Dios que los había sacado de ese lugar. Entonces, ellos cuando se miraron desafiados, solamente Moisés dijo: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y el pueblo empezó a desesperarse, dice la palabra, y empezó a atemorizarse y decir: mira, nos sacaste de allá y ahora aquí vamos a venir a morir. Dice, porque allá está el mar y atrás está el faraón. Entonces Moisés clamó a Dios y Jehová Dios le dijo que avanzara, ¿verdad? Entonces dice que Dios abrió el Mar Rojo para que ellos pudieran cruzar en seco. Entonces podemos ver que para Dios no hay nada imposible. Cuando Dios ha dicho que hagas algo y Él es el que te ha enviado, tú no debes de tener temor y no debes paralizarte ante la adversidad y ante las circunstancias que te quieran paralizar. Tú debes ir hacia adelante, porque aquel que te ha llamado y aquel que te ha dicho ve porque yo te mando, es porque Él te va a abrir las puertas, es porque Él te va a abrir el camino, es porque Él se va a enfrentar contra tu enemigo, aquel que viene contra ti. Dice el Señor, porque aquel que conspira contra ti lo hará sin mí. Así que Dios está de parte de tuya, está de tu lado cuando tú obedeces al mandamiento de Dios. Y podemos ver también en la palabra que cuando ellos habían cruzado ya el Mar Rojo y sus enemigos habían quedado atrás ya, ellos ya no iban a tener, ya nunca jamás los iban a volver a ver como Dios les había dicho. Entonces ellos siguieron enfrentando otros obstáculos, ¿verdad? Por el desierto, porque fue un recorrido como de 40 años, dice la palabra. Entonces ellos no sabían lo que ellos iban a pasar en el desierto. Ellos cuando salieron, y Moisés cuando salió, también ellos salieron confiando en Dios. Entonces cuando dice la palabra que Dios dice que Él también los guiaba. Él los guiaba, dice, bajo la columna. Había una columna en el día, una columna como una nube, dice, que los guiaba, iba delante de ellos. Cuando esa columna avanzaba, el pueblo de Dios avanzaba. De noche una columna de fuego los alumbraba y a la misma vez los protegía, ¿verdad? Porque en el desierto dice que en el desierto pues por la noche es muy frío y en el día el calor dice que es un calor pues muy fuerte. Entonces Dios ponía protección sobre ellos. Dios los guiaba, Dios los dirigía, pero Dios estaba también protegiendo al pueblo y dirigiéndolo. Entonces cuando esa nube dice que esa columna avanzaba, ahí era el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Dios dice que los guiaba a ellos. Entonces Dios se comunicaba con Moisés y Moisés decía lo que tenían que hacer. Entonces ellos llevaban a Jehová Dios como su guía a través de la palabra que Moisés les daba que hicieran. También podemos mirar a través de este recorrido que Moisés fue el líder que escogió Dios para sacarlo y librarlos de mano de Faraón, pero dice que había uno que no se separaba de Moisés.
dice que había Josué, hijo de Nun, dice que él todo el tiempo estaba pegado a Moisés. Cuando Moisés subía al monte, dice, para orar y para hablar con Dios. Y dice que un día duró muchos días, tanto que el pueblo se desesperó y dijo, no, Moisés algo le aconteció a Moisés, ya no va a volver, Moisés ya murió. Hagámonos un ídolo, dijeron ellos, para que ahora sea nuestra guía. Mira qué tremendo el pueblo y el corazón, ¿verdad?, de este pueblo. Entonces, pero dice que Josué nunca, él se apartaba de donde Moisés le decía que permaneciera. Él dice que ahí estuvo noche y día, y hasta que él miró que de repente todos miraron cuando Moisés venía bajando, pero Josué dice que permanecía donde Moisés estaba. Él, lo más cerca que él podía, él estaba allí siempre sirviéndole y estando atento, porque él sabía que él era el siervo de Dios. Él sabía que él era a quien Dios había llamado y él temía a Dios, y por eso él ponía su servicio también para servir a Moisés. Entonces dice la palabra que cuando Moisés llegó en su tiempo, ya cuando todo esto había pasado, y Dios le dijo a Moisés que él no entraría a la tierra prometida, porque cuando Dios lo sacó, la promesa de Dios, cuando Dios lo sacó de Egipcio, dice que Dios le hizo la promesa de que Él los llevaría a una tierra donde fluyera leche y miel, a una tierra de abundancia, una tierra de paz, una tierra donde ellos ya no tenían que estar esclavos como estaban en Egipto, una tierra donde no tenían que trabajar tanto. Entonces Dios los llevaba como a un descanso, a un reposo, ¿verdad? Porque Dios es nuestro Dios, que Él siempre mira por nuestro bienestar. Dios siempre está preparando los planes de bien para ti. Dice la palabra de Dios, porque sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Entonces, para darles el fin que ustedes esperan. Entonces, no hay planes mejores que los planes que están en las manos de Dios cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre. Entonces, dice la palabra que entonces cuando Moisés llegó ya a su final, donde Dios le dijo, tú no podrás entrar a esa tierra prometida. Tú no podrás entrar, pero entonces yo voy a levantar a alguien más que los introduzca. Y ese fue Josué. Josué, el que siempre estaba al lado de Moisés. Y Josué se levantó también, dice, y entonces Moisés ahí le entregó su liderazgo. Entonces Dios estaba con Josué. Y Josué dice que también él se fue y llevando al pueblo también por muchos desafíos, enfrentando gigantes, enfrentando guerreros, enfrentando adversidad, enfrentando ciudades fortalecidas, amuralladas, pero Jehová iba con ellos. Jehová iba con ellos, y si Dios iba con ellos, no había nada que pudiera a ellos pararlos, no había nada que a ellos los pudiera detener. Ellos iban confiando en la fuerza de Dios. Llegó el momento donde Josué, cuando él los había introducido ya y habían pasado por todos esos desafíos, por todos los obstáculos, y habían enfrentado todos esos gigantes, habían enfrentado a todos esos guerreros, esos pueblos y esos reyes que estaban llenos de ejército, pero era el brazo de Jehová que los sostenía a ellos y que los sacaba a ellos, los sacaba en victoria, porque dice la palabra que el pueblo de Israel había sido un pueblo que había sido oprimido. Ellos no eran guerreros, ellos no sabían pelear, ellos no tenían la fuerza, ellos no tenían el entrenamiento, ellos solamente habían trabajado como esclavos. Así que ellos ahí tuvieron que confiar plenamente en Dios. Por eso cuando se levantaba cualquier desafío, ellos se asustaban, se atemorizaban y ellos decían, ¿qué vamos a hacer? Pero entonces el Espíritu de Dios estaba sobre Josué, y Josué los levantaba y les decía, confiamos en el brazo de Jehová, confiamos en el brazo de Jehová, confiamos en la presencia de Dios. Él es el que nos sacó, Él nos llevará, Él nos conducirá. Entonces ellos confiaban en aquella palabra porque sabían que Él estaba respaldado por Dios. Y llegó un momento cuando ya que ellos habían cruzado y se habían levantado
se habían levantado en su tierra. Llegó un momento donde ya Josué había llegado también a su vejez y donde lo había llevado en la travesía. Y en el libro de Josué, en el capítulo 24, desde el número 1, ahí él les empieza a recordar al pueblo cómo Dios con brazo fuerte había hecho tantas maravillas. Desde el versículo 1 hasta el versículo 12, dice la palabra de Dios: y les envié, dice, delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con espada, dice, ni con tu arco. Aquí lo que les estaba diciendo: cuando ustedes y nosotros enfrentamos a los reyes, a los amorreos, a los heteos, a los jebuseos, a todas esas naciones que eran idólatras, todas esas naciones paganas, dice, el Señor estaba con nosotros y Él no nos rescató con el brazo nuestro. No peleamos nosotros contra ellos con nuestra fuerza. Fue el Espíritu de Jehová el que nos dio la victoria. Y esto lo dice en el libro aquí mismo de Josué, en el capítulo 24, el 17 y el 18 dice: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo, dice, y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también, dice, serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Aquí dice la palabra que Josué los había convocado para que ellos hicieran memoria de lo que todo les había acontecido en el desierto y cómo Dios con su mano de poder los respaldó y los guardó en el camino. Dios, aquí Josué les estaba recordando, y dice la palabra que en el capítulo ahí mismo 24, en el verso 12, desde ahí dice que Él los estaba... En el 24, 17, 18 es donde les recordó que había sido el brazo de Jehová que los había liberado de mano del enemigo. Y en el 24, 14 dice que Josué los está exhortando al pueblo de Israel a permanecer en el Señor y a servirle con integridad y con verdad. Esto fue en el verso 14 donde dice: ahora pues, dice, temed a Jehová y servirle, dice, con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Siempre que nosotros vamos en el camino del Señor, siempre se levantan distracciones, se levantan obstáculos, se levantan circunstancias que quieren desenfocarnos del propósito de Dios. Cuando Dios ha llamado para que tú le sirvas, el enemigo se va a levantar también con otras cosas que atraigan tu atención. ¿Para qué? Para que tú desenfoques tu mirada del propósito de Dios, del llamamiento de Dios. Él te quiere apartar, Él te quiere distraer, Él quiere que tú desenfoques tu propósito, tu mente, tu corazón, tu tiempo, tu vida, tu servicio, y quiere que tú la pongas en cosas vanas, cosas que no traen beneficio, cosas que no traen edificación, cosas en las cuales tu vida espiritual se decae. Donde tu vida espiritual está apagada, ahí es donde te quiere llevar el enemigo. Entonces Josué por eso los estaba exhortando, para que ellos recordaran, ahora que ya habían llegado a la tierra prometida y estaban acomodados y nada les faltaba. ¿Cuántas veces has venido a la presencia de Dios cuando tienes un problema y una necesidad, y cuando tú miras que el Señor ha respondido y te ha resolvido el problema, te has acomodado en tu vida espiritual? Ha surgido que cuando el Señor ha venido y te ha ayudado y te ha levantado y te ha dado buena posición, has venido tú y te has olvidado de Jehová el Señor.
tú has dejado atrás y has olvidado el beneficio y no has sido agradecido con el Señor y te has acomodado a la comodidad de este mundo. Te has acomodado y no te has levantado para agradecer a Dios, para servirle al Señor y para decir: fue tu mano fuerte, fue tu Espíritu Santo que estuvo conmigo, fuiste tú, Señor, el que intervino en ese problema donde yo no podía hacer nada. Entonces, hermano, aquí Josué les estaba exhortando: no se olviden que fue el brazo de Jehová. No te olvides de dónde Dios te sacó. No te olvides ahora que estás cómodo. Y eso es lo que Dios trae también a la iglesia a recordar. No te olvides quién tú eras antes y dónde Dios te ha puesto. No te olvides que antes tal vez tú vivías perdido. Tú vivías entre el mundo en oscuridad y Dios te trajo a la luz, al conocimiento de Dios, y ahora te has rehusado a servirle a Dios. No te olvides que Él es el que te da la vida cada día. No te olvides que Él es el que tiene un propósito en tu vida. No ignores el llamado de Dios. No le pongas excusas a Dios. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios te está llamando para que le sirva. Estamos viviendo tiempos cruciales. La iglesia de Cristo debe mantenerse unida a la presencia de Dios. En el principio de las Escrituras, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no va conmigo, no dejes que yo me vaya de aquí. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ninguna parte. Ahora es el tiempo donde tú te tienes que levantar y buscar la presencia de Dios y decirle al Señor: si tu presencia no está conmigo, yo no me muevo de aquí hasta que tu presencia me bendiga, hasta que tu presencia y tu Espíritu Santo me llene y me diga qué debo hacer, porque Dios ha dado al Espíritu Santo para que sea tu guía, para que Él dirija tus pasos, para que Él alumbre tu entendimiento, para que Él te haga conocer y te revele el corazón de Dios, la voluntad del Padre, lo que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que el Señor les está trayendo en este mensaje. Aleluya. Y dice también que el Espíritu Santo como líder te hace el llamado para volverte a Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, el verso 1 dice: porque ninguna condenación, dice, hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que, mi hermano, cristianos que andan en la carne, ahí no está el Espíritu de Dios, porque has perdido, te has descuidado de tu vida espiritual. Y tú dices: es que lo que yo estoy haciendo no es nada malo. Es que no es nada malo, es que ustedes se vuelven fanáticos, ustedes son unos religiosos, ustedes todo lo quieren ver de una manera religiosa y Dios no es así. Dios es un Dios bueno, sí, Dios es un Dios bueno y compasivo, pero el pecado jamás Dios lo aprobará. Dios no va a cambiar su palabra porque tú quieras acomodarte a las cosas de este mundo, a las cosas terrenales. Él sigue siendo Dios y la palabra que Él dio desde el principio, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es la palabra, es la revelación de Dios, es la guía que Él nos ha dado a los hijos de Dios para que caminemos en ella y no la va a cambiar. Dice en la palabra que ni una tilde no pasará sin que se haya cumplido, ni una jota, ni una tilde, ni una letra. Toda se va a cumplir porque es palabra de Dios. Es lo que Dios estableció en la Biblia. Es el manual de vida que te lleva a la salvación, que te encamina en la voluntad del Padre. Aleluya. Dice también en Romanos 8:14, dice: porque todos los que son guiados por Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por Dios, estos son hijos de Dios. Dice la palabra que no satisfagamos, ¿verdad?, los deseos de la carne. Ahí también en Romanos 8, 12, 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. Aquí, ¿qué te está diciendo? El Señor te está diciendo: si andas bajo el Espíritu Santo, tú vas a vivir. El pecado no se va a enseñorear de ti. Tú vas a dominar, porque dice el Señor:
Dice la palabra de Dios, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el Espíritu de Dios gobierna tu vida, cuando el Espíritu de Dios es tu guía, cuando Él es el que va gobernando tu vida, el pecado no se enseñorea, el pecado no te domina, el pecado no te oprime, porque tú estás viviendo bajo el Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No hay demonio, no hay pecado, no hay plaga, no hay nada que pueda permanecer donde la presencia de Dios está. Y eso es lo que el Señor te está diciendo en esta hora. Levántate, levántate, haz resplandecer la luz que Dios ha puesto en ti. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, dice el Señor, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El Espíritu Santo de Dios no es algo a quien tú lo puedes ignorar y puedes ir y buscar cuando tú quieres. El Espíritu Santo de Dios es el corazón, es la presencia, es la voluntad del Padre que ha puesto ahí para que Él te dé la fuerza, para que Él te capacite, para que Él te habilite en todo lo que sea necesario, para que tú seas completo y enteramente perfecto, dice la palabra, para hacer la voluntad de Dios. Para eso Dios ha enviado su Espíritu Santo, para que no pongas tú la excusa de que no puedes. Porque Dios está diciéndolo, no es con ejército, no es con tu fuerza, no es con tu habilidad, no es con tu influencia, no es con lo que tú cuentas, no es con aquello en lo que tú te apoyas, no son tus amigos, no es la influencia que tú tienes, no es nada en lo que tú estás confiando humanamente, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Es el poder de Dios el que te levanta, es el poder y la presencia de Dios quien te sostiene. Él es el que quiere llevarte en la travesía de tu vida, en el desierto, donde tengas que cruzar, donde tengas que enfrentar gigantes obstáculos, donde quiera que tú te pares. Si la presencia de Dios va contigo, tendrás victoria. El desafío tendrá que ceder, tendrá que irse los obstáculos, las murallas tendrán que derribarse. ¿Por qué? Porque es Dios el que va delante de ti. Tú solo estás siendo dirigido por el Dios Todopoderoso. Tú solamente estás siendo un instrumento. Dice la palabra que vasos de barro es lo que somos. Porque Dios dice que Él se complace en aquellos que le obedecen. Porque Dios usa las vasijas que parecen que no tienen nada por fuera, pero que el contenido de ellas es la presencia de Dios. Ahí es donde Dios es glorificado. Por eso no puedes tú rechazar o no subestimes cuando miras la humildad de una persona, cuando miras a una persona común y corriente y dices tú, ¿qué puede enseñarme esa persona? No es la persona, no es la apariencia, es la presencia de Dios en la vida de esa persona. Es el vaso, parece ser simple, pero la esencia que contiene ese vaso es la presencia de Dios. Él es el que te va a guiar, Él es el que te va a mostrar su voluntad para su vida. Es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Así que alabo al Señor, bendigo al Señor, porque Él es el que está hablando a nuestras vidas. Él te está hablando en esta hora y Él te está llamando para que tú te levantes, para que tú pongas oído, para que tú oigas la voz de Dios, para que busques la presencia del Espíritu Santo, para que si no lo has conocido, a través de todas estas series que nuestro pastor Mauricio ha estado llevando, para que tú conozcas al Espíritu Santo, puedes mirar tú y acceder aquí donde nos estás mirando hoy a través de aquí de Equip Church, y tú puedes mirar esta serie del Espíritu Santo para que tú aprendas a conocer más a Dios y a la persona del Espíritu Santo, que es a la que Dios ha enviado para acompañarte en la travesía de tu vida cada día, para que Él te muestre la voluntad del Padre, para que Él te enseñe el camino, para que Él te guíe cada día y tú buscando su presencia, Él te enseñe cómo debes de caminar conforme a la voluntad de Dios.
Así que en esta hora, este ha sido el mensaje y la palabra que Dios me ha dado para ustedes en este día. Yo creo con todo mi corazón que Dios ha hablado a nuestras vidas, que ahí donde tú has escuchado, la palabra de Dios va a ser un rema. Va a ser un rema, una revelación de Dios donde tu necesidad se conecte a esta palabra y tú te aferres a esta palabra y tú digas como dice el Señor: no es con mi fuerza, es con el Espíritu de Dios que yo saldré adelante. No es en lo que yo confiaba. Ahora en quien yo confío es en la fuerza de Dios. Es la presencia de Dios la que yo debo de buscar. Es la presencia de Dios la que me va a guiar de ahora en adelante. Y que como Moisés dijo en ese momento, así digas tú cada día: hoy, Señor, en cada nuevo día que tú nos das, si tu presencia no está conmigo, Señor, yo no me muevo de aquí hasta que tu presencia me bendiga, hasta que tu presencia vaya conmigo a donde quiera que yo vaya, Señor. Que mis planes sean guiados por tu Espíritu Santo, que todo lo que yo quiera hacer, todo lo que yo quiera hacer, Señor, que seas tú en mi vida, que seas tú guiando mis pasos. Y en esta hora quiero terminar con una oración. Y quiero pedirte que ahí donde tú estás también tú humilles tu corazón a Dios y le abras tu corazón y le digas al Señor: Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, sé que he descuidado mi vida espiritual y sé que me he apartado. Te pido en esta hora, Señor, que pongas el fuego de tu Espíritu Santo en mi vida. Te pido, Señor, que guardes mis pasos y que me guíen cada día hacia ti. Te pido, Señor, que hagas volver mi corazón, Señor, en fuego, en pasión, en obediencia, en firmeza, en perseverancia, Señor, para que cada día yo pueda buscar tu rostro, Señor, y que cada día yo vaya siendo guiado, Señor, por tu presencia, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te bendigo porque sé que tú escuchas mi oración. Y en esta hora, Padre, yo oro, Padre mío. Oro por cada hermano, por cada oyente, por cada persona que está ahí mirando, Señor mío, a través de las redes, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro, Señor, que esta palabra, Padre, que tú me has dado, Señor, no volverá vacía, sino que hará todo aquello y cumplirá el propósito para el cual, Señor, tú me la has dado y tú, Señor, la has transmitido ahora, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, que tu poder, Señor, y tu amor, Señor, los cubre, Padre. Declaramos que la bendición, Señor, el poder del Espíritu Santo levanta, Señor, el ánimo, Padre. Levanta, Señor, al decaído, Padre, al de ánimo, Señor, decaído, al debilitado, Padre. Aquellos que no te han conocido los atrae, Señor, hacia ti, Padre, para que busquen tu rostro, Señor, para que sepan que en ti, Señor, todo es posible y que nada hay imposible para Dios. En el nombre de Jesús, Padre, declaro esta palabra, Señor, y te bendecimos y te agradecemos, Padre, por este mensaje, Señor, que ha venido, Padre, para traer guía y traer luz a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te agradecemos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén. Te bendecimos, hermano. Gracias por tu tiempo. Te damos a ti, te bendecimos y te decimos que el Señor vaya contigo y que busques del Señor cada día. Dios te bendiga.